Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, tiempos complicados, tiempos difíciles. Y donde quiera que veo confusión. Aún entre el pueblo de Cristo hay gente que se siente confundida. ¿Qué es la respuesta natural cuando no encontramos las respuestas a las preguntas propias de una situación inédita como la que estamos viviendo? Pastor, explíqueme por qué Dios permite esto. Pastor, ¿por qué Dios envió esta pandemia? ¿Este virus es obra de Dios o es obra del diablo? ¿Estaremos acaso en los últimos días? Quizás es una bendición, dicen algunos, para el planeta que se está depurando. Otros dicen es una maldición y es el principio del fin para la humanidad. Algunos muy preocupados porque se habla de una vacuna y algunos están interpretando que será la marca de la bestia. Y hay demasiada información y demasiada confusión. Y tratamos y meditamos para tratar de comprender qué es lo que Dios está haciendo, qué está permitiendo y cuáles son sus planes. Acompáñame a Isaías capítulo 55, verso 8 al 9, donde Dios, por medio del profeta, te va a hablar para darnos una claridad en medio de la confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de claridad, Dios es un Dios de certeza, Dios es luz, no es oscuridad, no es confusión. Si tú te encuentras en confusión, está faltando la luz de la Escritura en tu corazón. Pero para eso estamos aquí, para eso Dios nos ha reunido. Isaías 55, verso 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos está diciendo de una forma clarísima que no da espacio para confusión, que Él no piensa como tú y yo pensamos. Y que Él no actúa, la forma de actuar de Él no es la forma en la que tú y yo actuamos. Y ahora acompáñame a Romanos 11:33. Dios ya nos dijo en el Antiguo Testamento, mis pensamientos, así como hay una diferencia gigantesca entre la estatura del cielo y la tierra, así hay una diferencia gigantesca entre la forma en la que yo pienso y ustedes piensan, y por lo tanto en la forma que yo actúo y ustedes actúan. Ahora en el Nuevo Testamento nos dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La Escritura nos deja saber no solamente que Dios piensa diferente y por lo tanto Dios actúa distinto, sino que sus juicios son insondables y que sus caminos, sus modos son inescrutables. Inescrutables. Los caminos de Dios son inescrutables. ¿Y qué quiere decir inescrutable? ¿Qué quiere decir esta palabra tan rimbombante, tan elegante? Bueno, si vas a un diccionario te encontrarás que inescrutable significa algo que no puede saberse ni averiguarse. Otra acepción es impenetrable. ¡Wow! Los caminos de Dios son inescrutables, no pueden saberse y no pueden averiguarse. Son impenetrables.
Así que el hecho de que nosotros estemos tratando de ver lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer, puede ser una misión imposible. Puede ser completamente fútil, porque la Escritura nos dice que sus caminos son inescrutables, que los caminos de Dios son un misterio, dice un párrafo de la Escritura. Son misteriosos sus caminos. ¿Qué es un misterio? Algo que no entiendes, algo que no comprendes, algo que no puede ser revelado. Es algo misterioso, es algo extraño, es algo inescrutable. Pero esto es algo que tenemos que entender, porque la Biblia enseña que los caminos de Dios son inescrutables, pero no su voluntad. No es lo mismo. No es lo mismo que los medios de Dios, los caminos de Dios, las formas de Dios sean impenetrables, indescifrables, a que su voluntad lo sea. Y si nosotros no entendemos esto, podemos confundirnos, porque esto da lugar a malas doctrinas. Porque si tú crees que la voluntad de Dios o el carácter de Dios es inescrutable, que Dios es en sí mismo un misterio, pues te van a preguntar, ¿y por qué Dios actúa así? Pues quién sabe, es misterioso. Oye, ¿y esto que me está sucediendo viene de parte de Dios o del diablo? No, pues puede ser que parte de Dios, porque Él es inescrutable y pues sus caminos son misteriosos. ¿Quién sabe por qué? Pues Él sabrá. Dios no quiere ser un misterio en tu vida. Nos aclara que Él piensa distinto, que Él actúa distinto, que sus caminos son misteriosos e inescrutables, pero Dios no quiere ser un misterio para ti. No Él. Él es nuestro Padre. Él se revela a nosotros principalmente como un Padre amoroso. De todas las formas que Él podría haber escogido, presidente, autoridad, rey, y que todo eso es, y más aún, Él desea que nos identifiquemos con Él principalmente como un padre con un hijo. Ahora imagínate, traslademos esto a nuestra vida. Imagínate que tú le preguntes a uno de mis hijos, oye, ¿y a tu papá qué le gusta comer? Y que mi hijo dice, ¿quién sabe? Es un misterio. Bueno, pero ¿y qué le gusta hacer? No sé. Bueno, ¿y a qué equipo le va? No lo sé tampoco. ¿Y su color favorito? No lo sé. Mi papá es un total misterio para mí. Mi padre es inescrutable. Sería horrible, ¿no es cierto? Dirías, algo está mal en esta relación. Lo mismo pasa en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Él no quiere ser un misterio. Nos aclara que sus modos y sus caminos lo van a hacer, que no te desgastes ahí porque eso va a traer confusión, pero Él, su carácter y su voluntad, está lejos de ser inescrutable. Mateo capítulo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es Jesucristo hablando y refiriéndose al Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Jesús aclara, nadie conoce al Padre como yo lo conozco, y nadie conoce al Hijo como el Padre lo conoce. Y si ahí hubiera terminado, bueno, diríamos, pues sí, solamente ellos se conocen y nosotros estamos fuera de la ecuación, estamos fuera del panorama. Pero continúa el texto diciendo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Claro, Dios es Dios y nadie conoce a Dios sino el Hijo. Pero el Hijo vino al mundo a revelar al Padre. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que claro, Dios es dado a conocer a aquellos a quienes el Hijo desea revelárselos. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos aquellos a quienes el Hijo ha venido a revelarnos al Padre y a darnos vida eterna. Y fíjate lo que dice Juan 17:3, un poco más adelante del mismo Evangelio. Y esta es la vida eterna. Recordemos Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ligámoslo con Juan 17:3. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no solamente es una cuestión temporal, es un estado en el cual Dios desea que lo conozcas y que conozcas a Cristo, porque al conocer a Cristo conoces a Dios, porque Jesús reveló el carácter del Padre. Es hermoso este texto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y la vida eterna, el Zoe de Dios, habla de una vida plena, no solamente de una vida por toda la eternidad, sino un estado de felicidad y de plenitud, en comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Dios desea que lo conozcas. Dios no quiere verte en un estado de confusión. Vamos al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues eso es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Es que yo no sé Dios qué quiera, yo no sé qué Dios me está pidiendo, es que Dios es misterioso. Oh, no, Dios no es misterioso, sus caminos son misteriosos. Él es un Padre amoroso que desea tener intimidad con nosotros y nos está diciendo que quiere que lo conozcamos cada vez más y nos dice lo que a Él le agrada. Actúa en la tierra con amor, con derecho y con justicia. Así es nuestro Dios, Él se nos ha revelado. Dios no es un misterio. Sus formas son misteriosas, sus caminos son misteriosos, pero Él no es un misterio. No para su iglesia, no para su pueblo. Deuteronomio 4:39. Una instrucción desde el Antiguo Testamento, desde los primeros libros de la Biblia. Aprende pues hoy. Aprender es conocer. Aprender es entender. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dios dice, conóceme. Aprende, entiende, reflexiona. Es que yo no sé, Dios qué quiera, lee la Biblia. Aquí dice qué es lo que Dios quiere. Quiere que te vaya bien. Dios no quiere que sufras. Y como Dios quiere que te vaya bien y como Dios no quiere que sufras, envió mandamientos y estatutos y principios. Cada vez que Dios te dice que no hagas algo, es para evitarte sufrimiento a ti, no a Él. A veces nosotros creemos, no, es que es pecado porque le molesta a Dios. ¿Sí? ¿Sabes por qué le molesta a Dios? Porque te va a traer sufrimiento. ¿Y qué padre quiere ver sufriendo a sus hijos? Dios odia ver a sus hijos sufrir. Y por eso odia el pecado. Porque trae sufrimiento a sus hijos. Quiero volver a leer este texto, Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy, no mañana, no lo dejes para mañana, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¡Wow! No sabemos Dios cómo lo va a hacer, pero sabemos qué va a hacer porque ya nos fue revelado en su palabra por escrito, confirmado por nuestro Señor Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo.
No sabemos cómo lo va a hacer, eso es un misterio, eso es lo inescrutable, pero sabemos qué va a hacer. Por eso, entendiendo esto, es imposible que caigamos en confusión, porque reconocemos que sus caminos son misteriosos, pero conocemos el carácter amoroso y la voluntad de su Padre. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el Verbo manifestado, ¿qué hizo siempre ante una necesidad? ¿Qué hizo Jesús siempre que se enfrentó a una necesidad? Porque lo que hizo Jesús es lo que haría Dios mismo. ¿Qué hizo en aquella ocasión donde había una multitud hambrienta de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y no tenían nada que comer? ¿Qué hizo Jesús, que es la imagen del Padre? ¿Qué hizo ante esa necesidad? Los alimentó. Hizo un milagro de multiplicación. Y no solamente los alimentó. Dice la Escritura que comieron hasta saciarse. Porque no es lo mismo ser alimentado que ser alimentado hasta la saciedad. Yo de eso entiendo muy bien. Y además dice que sobró alimento. Ese es el carácter revelado y manifestado de nuestro Dios. Es un Dios que bendice a sus hijos hasta que sobreabunde, que cuando ve una necesidad, Él no nos va a dejar caídos, Él no nos va a dejar hambrientos, Él no nos va a dejar derrumbados, Él nos va a levantar y nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Hubo una ocasión donde Pedro estuvo toda la noche, dice la Escritura, en el mar y no pudo pescar nada, ni un charalito pescó. ¿Qué hizo Jesús ante esa situación? Le dijo, echa las redes. Y salieron reventando, sobreabundantes. Ese es el carácter del Padre revelado en el Hijo. Si eso hizo con la multitud, si eso hizo con Pedro, ¿qué va a hacer contigo ahora que no tienes trabajo? ¿Qué va a hacer ante tu negocio que está cerrado? Va a ser lo mismo, porque está revelado. Y esa es la razón por la cual el gozo del pueblo de Dios descansa en la confianza en nuestro Dios, no en las circunstancias. Que donde todo mundo dice vienen días malos, viene una gran crisis. Yo no lo creo. Yo no lo creo y yo sé que muchos de ustedes dudarán cuando yo te diga que vienen días buenos para el pueblo de Dios, que vienen días gloriosos para la iglesia de Cristo. Puedes dudar de mí, pero no puedes dudar de Dios. No debes dudar de Dios. Acompáñame a algo que escribiría Pedro, ese hombre que sabía lo que era no pescar nada. Ese hombre que sabía lo que era tener hambre, sin recursos, y ver milagros de multiplicación efectuados por el Maestro. Fíjate lo que escribiría este hombre ya en su vejez. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. Qué distante se ve eso hoy. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un virus peligrosísimo, en medio de una situación económica catastrófica. Y Dios dice, ¿quién quiere amar la vida? ¿Quién quiere gozar días felices? Yo quiero. Yo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Si algo nos ha comprobado esta situación que estamos viviendo, es que
el dinero no ofrece la seguridad que tú habías pensado. Que un gobierno no puede protegerte como presumen muchos. Aquí no hay diferencia para el virus entre el primer mundo y el tercer mundo, ricos y pobres, cultos e ignorantes. Hemos vivido en una falsedad en mucho tiempo. Y ahora, ¿quién tiene la fórmula para salir adelante? ¿Quién tiene la fórmula para ver días buenos y amar la vida? Dios la ha tenido siempre. Y nos dice cómo. Refrena tu lengua de hablar el mal. Que tus labios dejen de proferir engaños. Apártate del mal, haz el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quién les puede hacer daño si hacen el bien? Es la promesa de Dios y nos dice qué tenemos que hacer. Nos dice qué hacer y se pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Te voy a decir 3 cosas que Dios demanda de ti. El Dios que todo lo puede. El Dios para el cual no hay imposibles. Acompáñame a Miqueas capítulo 6. No es una revelación, Dios lo ha venido diciendo desde siempre, pero ¿qué hemos hecho? Oídos sordos a sus instrucciones. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. Porque nos sentimos ahora tan lejos de Dios, tan destituidos, quizá de su gracia se sienten algunos, y no hallamos cómo reconciliarnos, no hallamos cómo acercarnos en medio del pecado, en medio de la incredulidad, de la falta de fe. Miqueas 6, verso 6 en adelante. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofrecerá mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Dios me bendiga en esta situación tan terrible? ¿Ofrecer miles de carneros o incluso tengo que ofrecer a mi hijo como el padre Abraham? ¿Qué debo hacer? Porque todas las puertas se me están cerrando. Fíjate la respuesta de Dios por medio del profeta. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha declarado lo que es bueno. No es un misterio. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Así o más claro. Así o más claro. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y ser humilde ante tu Dios. Dios ya nos reveló el secreto de la vida plena. Y tiene un plan para tu vida de protección, de sobreabundancia y de paz para ti y para tu generación. El misterio es cómo lo va a hacer, no qué va a hacer. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a llenar de paz a nosotros y a nuestra generación. ¿Cómo? No lo sé, pero lo va a hacer. Y eso es lo que me emociona, que en medio de una pandemia, en medio de una crisis financiera, Dios promete que me va a sacar adelante. Yo quiero ver eso, porque yo no veo cómo, pero sé que lo va a hacer. Y por eso Él me dice, mis caminos son misteriosos, pero lo haré. Y podemos ver tantas historias en la Escritura que confirman el carácter y la voluntad de nuestro Padre. Como ahora podemos ver sus modos tan misteriosos. ¿Cómo se iba a imaginar Ruth, una mujer moabita, viuda, sin recursos, en un país extranjero, que Dios la iba a convertir en quien la convirtió? ¿Cómo se iba a imaginar en algún que los camellos que estaba dándoles de beber se convertirían de ella y todo lo que poseía en un momento? Todas esas historias están ahí para fortalecer nuestra fe, dice la Escritura. Que al pueblo de Dios, a los israelitas, entre más los oprimían los egipcios, Dios más los fortalecía. Entre peor se ponga la situación, mayores milagros y mayor unción y mayor bendición va a venir sobre tu casa. Alguien dígame amén si lo cree, porque yo lo creo. ¿Se imagina usted los milagros?
las puertas y las conexiones que Dios va a habilitar, que Dios está por habilitar, las jugadas que está por hacer para bendecirnos, para proveernos y para protegernos. ¿Lo puede usted imaginar? Y si usted cree que lo puede imaginar y se emociona, le quiero recordar algo, que los caminos de Dios son inescrutables. Y que dice la Escritura en Efesios que Dios da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. Así que lo que usted se está imaginando de cómo Dios lo va a sacar, no es así. Se va a sorprender. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer. ¿Y sabe qué? No necesito saberlo. No necesito saberlo, ni me quedo en las noches sin dormir pensando, Dios, ¿cómo le va a hacer? Porque lo va a hacer, porque confío en mi Padre, sé que lo va a hacer y con eso es suficiente. Me quedo con la promesa de Dios revelada en toda la Escritura y en particular con lo que dijo con el profeta Isaías. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.